están? Sean bienvenidos a un episodio más de Red del Podcast, episodio número 10. Ya estamos en el episodio número 10. Ya, ¿cómo se ha pasado el tiempo, Muy rápido. Sí, apenas, se siente como si hubiéramos iniciado apenas hace 9 episodios. Sí. ¿Verdad? Sí, yo creo que algo así, como que 8, 7, 6, 5. Sí, así es. Sí. ¿Cómo están? Nosotros tenemos mucho calor el día de hoy, muchísimo calor. Pero estamos muy comprometidos con traerles el mejor programa, el mejor podcast cristiano para todos ustedes. Red del Podcast, así es. Así es. Y no solamente el mejor, bueno, hablando, no es que sea el mejor. No, pues yo sí creo que es el mejor. Bueno, yo lo que creo es que es muy digerible, sí, es liviano, no es muy estricto, no es muy formal. Es acá entre amigos, entre compañeros, ¿sí? Y eso es lo que me gusta. Me gusta que sea así relajado. Relax. Y podemos aprender muchas cosas. Sí, así es. Así es. Y además, lo que más nos inspira y nos alienta a seguir haciendo este contenido es que constantemente nos llegan mensajes, no nada más al Instagram de Red, sino también al de la gente que está trabajando en Red. De muchas gracias, nos sirvió mucho, realmente esto me ayudó a acercarme un poco más a Dios, entonces eso nos alienta muchísimo y estamos muy agradecidos con eso. ¿Qué pasó? Saludos a Pedro, que es ¿Qué tal, Pedro? Un seguidor de este podcast. Saludos a Pedro, nos acaba de decir la producción. Saludos. Esperemos que estés bien. Así es, qué bueno que te estén gustando los podcasts. Hay muchos testimonios. Sí, ¿verdad? Sí, mi esposa me platicaba esta semana, Edgar, que había una compañera de ahí, un curso, que es amiga de mi esposa. Le compartió el podcast a otra persona, okay. Que decía que pues no sabe mucho acerca de la Biblia, quiere aprender, y entonces le dijo, pues te lo comparto, míralo, y después la volvió a ver. ¿Cómo te fue? ¿Qué te gustó? Y le dijo, oye, no, sí me gustó bastante, no sé si tengas más para compartirme. Qué chido. Y eso la verdad nos llena de mucha alegría, sí. Nos llena de muchas ganas de seguir haciéndolo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque creemos que estamos ayudando, que estamos beneficiando, sí. ¿Verdad? Es lo principal, ayudando a conocer un poco más de la palabra. Si lo recuerdan, es literalmente la misión que nos dejó Cristo a todos. Sí, compartan el evangelio, compartan la palabra con todos. Entonces hay muchas maneras de compartirlo: predicando, cantando, haciendo un programa, es la que nosotros estamos implementando. Y qué placer, qué privilegio, qué honor poder ser parte de compartir. Eso está muy, muy chido, la verdad. Entonces, pues muchas gracias por esperamos que les guste Muchas gracias. Este podcast. Sí, este episodio está muy bueno. Creo que de aquí vamos a empezar a hacer otros episodios muy interesantes, porque del tema de hoy se deslindan muchas cosas. Sí. Entonces, y aparte déjame decirte que el tema de hoy necesitas escuchar los podcasts anteriores también, porque desde que empezamos va sentándose bases, sí, conocimiento y relacionándose. Uh-huh. Algunos estudios que hemos estado dando, de algunas cosas que hemos estado platicando, se van relacionando de manera natural, sin forzarlo, se van relacionando con lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Sí. Por eso vamos poco a poco de lo básico, y incluso hasta un niño lo puede entender, ¿no? Sí. Y eso es lo bueno de estos podcasts. Sí, así es. Ok, ¿ya vio mi camisa, mi playera del día de hoy? Sí, qué padre, ¿dónde la conseguiste? Pues es la mercancía oficial de Red. Es cierto, es cierto, no existe. Esta es pues sí es la camisa oficial, sí es la camisa oficial, pero tampoco es la mercancía oficial, no está a la venta ni nada. Simplemente pues a la gente que está en Red con nosotros en la iglesia, se les regaló por el evento que tuvimos el pasado, que fue 28, fue el pasado 28 de mayo, ¿no? Cuando tuvimos la actividad del Evangelio en Acción. Estuvo muy padre, todavía tengo buenos recuerdos de esa actividad, pero hoy quise venir uniformado. Bueno, usted no trae el uniforme, pero yo quise venir representando a Red 100%. Muy bien, felicidades. Felicidades. Está muy bien, está muy bonita. Fíjate que me acabas de dar una idea ahorita. ¿Sí? Okay. Me gustaría que hiciéramos unas camisas de Red, ¿verdad? Bueno, para nuestros amigos, ¿qué es de Red?
pues en Lucas capítulo 5, versículo 5, después de haber estado pescando Pedro y los discípulos en el mar de Galilea, estuvieron toda la noche y no pescaron nada. Sí. Estaban cansados, agotados, y entonces se encontraron con Jesucristo en la orilla y les dice que echen la red. Sí. Pero ellos dicen, pero lo hemos estado haciendo toda la noche y estamos cansados, agotados y no pescamos nada. Y entonces Pedro lo volvió a ver a Jesús y viendo la firmeza de Jesucristo, el amor de Jesucristo, la seguridad, dijo, pero en tu nombre echaré la red. ¿Sí? Y esto nos habla acerca de lo que está sucediendo hoy en día. Mucha gente está cansada de la religión, de la religiosidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a una iglesia, nos sentamos y escuchamos y luego nos vamos a la casa y ya no hacemos absolutamente nada. Sí. Pero en red lo que estamos haciendo es tratar de echar la red, ¿sí? Sí, está pasando el que... Acaba de empezar a pasar el panadero con el pan. El panadero con el pan, a ver si ahorita nos echamos unos panecitos aquí. Creo que se quiso publicitar gratis. Bueno, te explico. Entonces, echar la red, ¿sí? Es así, es como la segunda oportunidad, vamos a decir, ¿sí? De haber estado en una religión o hacer de Cristo una religión, y que no sucede nada. Entonces la segunda oportunidad, échala, en tu nombre la voy a echar la red. Es una segunda oportunidad, ¿sí? Aunque estés cansado, aunque estés como estés, echar la red es algo muy importante, ¿no? Así es. Bueno, vamos rápido con el tema porque se nos acaba el tiempo y el tema de hoy, como les dije, es muy interesante. El tema de hoy, el tema de esta semana es la ley, ¿ok? Entonces, en episodios anteriores hemos hablado acerca de el quebrantamiento de la ley. Hemos hablado también, por ejemplo, en el episodio 7, que es el episodio del juicio, que vamos a ser juzgados a través de la ley. Pero vamos hoy a hablar acerca de esa ley porque, por ejemplo, como me decía Dani hace ratito, en los tribunales se utiliza un código para juzgar y también vamos a ser nosotros juzgados a través de un código, a través de una ley. Pero ¿cuál es esa ley entonces? Sí. Vamos directo. Aparte de que ¿por qué vamos a ser juzgados? Acuérdate de este texto bien importante. Vamos. De 1 Juan capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Sí, por si tú quebrantas una ley, sí, pues obviamente vas a ser juzgado, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? Estás acusado de hacer algo indebido, de hacer algo que perjudicó a otras personas probablemente, ¿verdad? Entonces esa ley es la que tú dices, ¿no? Claro, sí, es de la que estoy hablando. Y vamos a ver entonces directamente cuál es esa ley. Vamos a ver, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley? Vamos a ver primero en Éxodo capítulo 31. Okay. Sí. Y vamos a ver el versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Primero vamos a ver. Primero vamos a ver quién es el autor de esa ley. Muy bien. ¿Sí? Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y después vamos a ver cuál es esa ley. ¿Sí? De acuerdo. Aunque son como que dos preguntas en una, pero fíjese, en Éxodo 31, 18 dice: y dio a Moisés, ¿quién lo dio? Dios. Claro. Cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, porque el que habló con Moisés era Dios. ¿Sí? Así es. Dice, ¿qué le dio? 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Esas tablas de piedra, hasta hay una película que se llama Los 10 Mandamientos. Sí. Esas eran las tablas de la ley de Dios que Dios escribió con su propio dedo. Déjame decirte, Edgar, que esta es la única parte en toda la Biblia, en la que Dios escribe de manera personal. ¿Sí? Estas 2 tablas de piedra, todo lo demás que está escrito en la Biblia, Dios utilizó a personas para que lo escribieran, los inspiró. Como vimos en el episodio de la Biblia. Exactamente, los inspiró, sí,
y ellos escribieron. Sí. Pero esta parte que ahorita vamos a ver cuál es, ¿sí? Es Dios mismo quien la escribe con su propio dedo, con su propia mano, y lo entregó a Moisés. Moisés no las escribió ¿quién? Dios. Entonces vamos a ver en Éxodo capítulo 20 cuál es esa ley, la cual le fue entregada a Moisés. Y vemos en el capítulo 10 de Éxodo, ¿sí? El capítulo 20 de Éxodo, sí. Los 10 mandamientos, ahí dice, y empezando desde el versículo 3, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ajá. Ese es el primer mandamiento, es de la primer tabla, ¿sí? Dice el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El tercer mandamiento, ¿sí?, se encuentra en el versículo 7, Éxodo 27, y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿sí? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Sí. El cuarto mandamiento, que es de la primera tabla todavía, dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová, dice, bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta parte de la primera tabla tiene que ver en nuestra relación con Dios. ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Sí. Era el primero y más grande mandamiento. Y entonces les dijo: y hay uno semejante, hay uno segundo semejante. Bueno, ¿por qué dijo Jesucristo eso? Porque la segunda tabla, que contiene los otros 6 mandamientos, es en la relación que tenemos con el ser humano. Okay. ¿Sí? Entonces comienza nuestra primera relación con el ser humano y dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el quinto mandamiento, es en la segunda tabla, ¿sí? El sexto mandamiento dice: no matarás. ¿Te das cuenta cómo es en la relación del ser humano con el ser humano? Y los otros mandamientos era en la relación con Dios. Y luego dice el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás o no robarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio o mentiras. No digas chismes. ¿Sí? Y el décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Podríamos decir ni su casa, ni su carro. No seas envidioso. ¿Sí? No hay que ser así, ¿verdad? Entonces, esta es la ley de Dios. Exactamente. ¿Sí? Que fue escrita con su propia mano. Sí. Es una ley. Y hace mucho tiempo. Sí. Es una ley eterna. ¿Sí? Es una ley inmutable, que no cambia. Como lo es Dios. Es decir, que la ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley es eterna, la ley no cambia, la ley es santa, como lo es Dios, si te das cuenta. Sí. Entonces aquí tenemos el autor de la ley y tenemos también cuál es esa ley. Esa ley que se le llama la ley de la libertad, Edgar. ¿Sabes por qué se le llama la ley de la libertad? ¿Por qué? Porque Santiago dice que es la ley de la libertad. Porque esta ley nos enseña lo que es el pecado. Cristo nos salva, ¿sí? Pero cuando tú eres salvo, ahora no se trata de que no vas a hacer nada. Se trata de, bueno, ya soy salvo, ¿cómo voy a vivir? Y entonces la ley de la libertad del pecado, ¿sí?, te enseña a que vivas libre del pecado. No matarás, no robarás, no hurtarás, ¿sí? No levantarás falso testimonio, adorarás solamente a Dios, guarda el séptimo día, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esa es la ley de la libertad por la cual vamos a ser juzgados. Es la ley de los 10 mandamientos. Pues esa es la ley de Dios, entonces.
Esa es, como ya dijo, la ley por la que vamos a ser todos juzgados. Y cuando se habla también acerca de el quebrantamiento de la ley, estamos hablando de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Porque ahí en Romanos capítulo 2, versículo del 10 en adelante, ahí dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, quebranta toda la ley. Sí, ahora, claro. ¿cuándo se escribió Santiago? Santiago se escribió 20 años después de que Jesucristo ya había ascendido al cielo. Sí. Entonces nosotros nos podemos preguntar, entonces 20 años o 30 años después, ¿no habían entendido Jesucristo? ¿O es que sí lo entendieron y sabían que esa ley nos ayuda a nosotros no a obtener la salvación, sino es el código moral para que nosotros podamos vivir en paz para con Dios y en paz para con nuestro prójimo? Así es. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, en anteriores episodios hablamos de que la salvación, vamos ya avanzando un poquito, la salvación se obtiene a través de creer y aceptar que Cristo es nuestro Salvador. Entonces, es decir, a través de la fe. Así es. ¿De acuerdo? Pero ¿se puede anular la ley por la fe? Bueno, aquí vamos a ver unos textos bíblicos. Como si nada más por creer, digamos, ya nada más por creer que Él es mi Salvador, pues ya ¿para qué sigo la ley? Lo que pasa y lo que implica el creer, esto es algo que no se dice comúnmente, sí, claro, en las iglesias, en las conversaciones que hay. O sea, creer, pero ¿creer qué? ¿Qué vamos a creer de Jesucristo? Sí, primero que Él es el Hijo de Dios. En segundo lugar, que Él vino a salvarnos ¿de qué? Sí. De la condenación del pecado. Sí. O sea, Él vino a salvarnos porque se quebrantó la ley de Dios. Y entonces, ¿creerle en qué? Que somos unas nuevas criaturas. Fíjate bien. Y una nueva criatura tiene una nueva oportunidad de vida. Sí. Pero como antes vivíamos en pecado, haciendo las cosas que eran contrarias a Dios, ahora en la nueva vida, ¿qué vamos a hacer? Entonces la ley nos enseña y no se anula por la fe, porque entonces a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta que nos dice que hay que vivir haciendo la voluntad de Dios. De hecho, Jesucristo dijo, y yo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, que dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué debemos de creer en Jesucristo o qué es la fe? Es creer en todo lo que Él enseñó. No solamente que Él es el Salvador, sino que nosotros podemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y podemos guardar sus mandamientos, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos por la fe. Ahora vivimos en armonía con Dios, no robando, no matando, no siendo desobedientes a nuestros padres, no adorando a otros dioses, etcétera, etcétera. ¿Sí te das cuenta? Entonces la fe no anula la ley de ninguna manera, pero vamos a verlo en Romanos capítulo 31 para que que vean que todo está basado aquí. Para que vean, para que podamos ver todo lo que estamos platicando. En Romanos capítulo 3, versículo 31. En la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios, los 10 mandamientos. Si yo ya tengo fe, entonces ya esos mandamientos ya no son válidos. Y luego dice el apóstol Pablo, dice, de ninguna manera, o sea, nadie piense esto, nadie crea esto. Y si alguien le dice que por la fe anulamos la ley, el apóstol Pablo es el que está diciendo, no crean. Estás diciendo de ninguna manera. Como esta corriente que existe que dice que todos nos vamos a salvar. Ajá. Porque Dios es un Dios amoroso y lo único que tienes que creer es que Cristo es tu Salvador. Sí, pero ¿cómo vamos a vivir? Se escucha muy bonito, pero... Sí, exactamente. Y luego dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. Sí, así es. ¿Qué quiere decir Pablo? Dice, le damos su verdadero valor a la ley. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros creemos en Jesucristo, nos bautizamos, somos una nueva criatura, entonces confirmamos la ley de Dios porque ahora vamos a vivir conforme a la ley de Dios, no para ser salvos, sino porque en el reino de los cielos, ¿sí?, se nos indica cómo vivir y esa es la ley de Dios. Exactamente. Así es, pues ahí está.
no se anula. No Así se es. anula nada más por la fe, no se anula la ley, es vigente siempre. Sí, así ¿De acuerdo? Vamos avanzando. Tengo aquí otra pregunta que dice: ¿cuál es el propósito de la ley? Porque como que ahí a lo mejor no queda muy claro cuál es realmente el propósito de la ley. Sí. ¿De acuerdo? Y creo que tenemos aquí también la cita bíblica. Vamos a ver Romanos capítulo 7 Romanos 7. Sí. A ver, y el versículo 7. le voy a ganar. Ya me ganó. Ahí está. Dice Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, si eso es pecado, para ya no guardarlo. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Si la ley es pecado, pues ya no debemos de guardarlo porque ya no vivimos en pecado, ahora vivimos en Cristo. Claro. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? Si la ley es pecado, ya no debemos de guardar. No hacerla. Sí, exactamente, no es lo que está diciendo. ¿Qué diremos? La ley es pecado, y luego dice Pablo la misma palabra que vimos en el versículo anterior, dice, de ninguna manera. Es decir, no crean esto, que ya la ley se terminó, que la ley ya pasó, que la ley no se debe guardar. Que es el antiguo pacto. Sí, o sea, no lo crean, dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, y dice, en ninguna manera. Pero yo, dice, conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, si no hubiera nada que me indicara que era pecado, ¿cómo yo iba a conocer el pecado? ¿Cómo íbamos a saber? Pero hay una ley que nos dice, ya mentiste. Sí, claro. Sí. No, y también como en la ley humana, llega el tránsito te detiene y no, ay, disculpe, es que no sabía que aquí era de 50. Exactamente. Si no hay una ley de tránsito, nadie te puede acusar. Claro. Pero como existe una ley, Sí. entonces esa ley tiene su propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley de tránsito? Pues que nosotros andemos en orden. Claro, ¿sí? cumplida. Que cumplamos para el beneficio de todos. Claro. ¿Sí? Que respetemos. Es el propósito, que vivamos en armonía. Claro. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? El propósito de la ley de Dios es que vivamos en amor, respetándonos unos a los otros, amando a Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es que vivamos en armonía. ¿Sí? El propósito de la ley es que no pequemos. Ese es su verdadero propósito. El propósito de la ley es mostrarnos qué está mal. Sí. ¿Qué no es correcto delante de los ojos de Dios? Ese es el propósito de la ley. La ley no se hizo para salvarnos. La ley se hizo para mostrarnos el camino correcto, de la manera correcta en la que debemos de vivir. Ese es su propósito, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Muy bien, bien contestado. Vamos con la siguiente pregunta que tengo aquí y dice: ¿a quién nos conduce la ley? Vamos a ver ahí en Gálatas. Digo, ¿a quién nos conduce para estar bien seguros y Sí. pues para seguirla? En Gálatas, si es para bien, pues claro. Capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra de Dios lo siguiente. A ver, la mía no tiene Gálatas. Fíjate, dice: de manera que la ley, estamos hablando, mira, si la ley no fuera válida para nuestros tiempos, ¿Sí? si la ley hubiera sido anulada, pues entonces ¿por qué la Biblia la menciona y la menciona y la menciona y la menciona? Porque Pablo dice, o sea, la ley es pecado de ninguna manera. Claro. ¿Por qué Santiago dice, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad? ¿Y cuál es la ley de la libertad? Allí menciona textos como no robarás, y que es el de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. ¿Sí? Porque Jesucristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? La gente dice, los mandamientos de Jesús es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces, la pregunta es esta, ¿es verdad eso? Pues sí. Pero la pregunta es, ¿cómo amas a Dios? Es como que lo nada más la puntita del iceberg. O sea, Sí. hay que ver todo. Sí, pero ¿cómo es que tú amas a Dios? ¿Cómo le demuestras a Dios que lo amas? Pues No teniendo otros dioses. no inclinándote a las imágenes, Claro. no tomando el nombre de Dios en vano, guardando el día que Dios estableció, lo apartó y lo santificó. Claro. ¿Y de qué otra manera entonces? ¿Y cómo amas a tu prójimo como a ti mismo? Pues, A ver, ¿a ti te gustaría que te robaran? No, pues no.
Claro que no. Claro me que robaron no. la placa de la moto. ¿Y cómo se siente? Muy feo. ¿Y te perjudicó? Sí, ya tengo desde febrero sin poder usarla. Sí, entonces, fíjate cómo el no guardar esa ley perjudica. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿cómo demuestras que amas a tu prójimo? Pues no tomas lo que no es tuyo, claro. ¿Sí? ¿Respetas a su esposa, a la esposa del prójimo? Pues hay que respetarla. Claro. ¿Por qué? Porque si no perjudicas a la familia, te perjudicas a ti mismo, estás en contra de la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros, lo que Jesucristo dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, se cumple perfectamente en los 10 mandamientos. Esa es la manera correcta. No es para salvarnos, sino porque somos salvos. La ley de Dios nos indica cómo debemos de vivir. ¿Sí te das cuenta? Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, en resumen, aquí lo que nos conduce a Cristo. ¿Por qué? Porque mira, si tú, dice el apóstol Pablo, yo no hubiera conocido lo que es pecado si no hubiera sido por la ley. Es decir, yo no hubiera conocido que mentir es malo si no estuviera escrito en la ley. Dijo, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero entonces cuando yo miento, estoy perdido. ¿Qué necesito? Pues necesito un Salvador. Entonces la ley que me muestra que yo pequé, ¿a quién me conduce? A Cristo. Es decir, la ley fue nuestro tutor, nuestro ayo. Fue el medio que Dios estableció para conducirnos a Cristo, para que tuviéramos la necesidad de un Salvador sabiendo que habíamos pecado. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, la ley nos conduce ¿a quién? A Cristo. Así es. Exactamente. Así es. Vamos con la siguiente pregunta, que dice lo siguiente. ¿Qué quiso decir Jesús en el versículo de Juan 14:15? Bueno, ese es el que ahorita nosotros mencionamos, ¿no? ¿Sí? San Juan capítulo 14, versículo 15. Es el versículo que mencionamos de cómo le demostramos el amor a Dios. Así es. Dice, y si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Es decir, si tú me amas a mí, demuéstralo. Sí, ¿y cómo lo vas a demostrar? ¿Cómo le muestras que tú amas a tu esposa? Pues con detalles. ¿La ofendes? ¿La ofendes? No, pues claro que no. ¿Sí? Pues no, ¿verdad? ¿Te vas con otras mujeres? La respeto. Exactamente, la respetas. ¿Te vas con otras mujeres? No. ¿La pones en qué lugar? ¿En el último lugar o en el primer lugar? Es tu compañera, ¿eh? En el primero. Entonces, mira lo que está diciendo Jesucristo. Sí. Jesucristo está diciendo, si me amas, guarda mis mandamientos, demuéstralo. ¿Cómo? Nuevamente, no teniendo otros dioses ajenos, ¿sí? No tomando el nombre de Dios en vano, así me demuestras que me amas, ¿sí? Guardando el día de reposo. Guardando el día de reposo, no inclinándose a las imágenes, ¿sí? Respetando a tu hermano. Sí. ¿Dónde vienen esos mandamientos? En la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Entonces Jesucristo, cuando dice, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿a qué mandamientos se está refiriendo? ¿Cuáles son los si Cristo es Dios y los 10 mandamientos son la ley de Dios, entonces ¿de quién es la ley? Es de Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo podemos decir que esa ley está anulada, que ya no la debemos de guardar? Entonces, si tú creyeras eso, Edgar, que ya no debemos de guardar los 10 mandamientos, entonces yo tendría que cuidarme de ti, porque no eres un tipo que no debería yo tener confianza de ti. ¿Sabes por qué no debería de tener confianza de ti? Porque si tú crees que la ley de Dios ya no es válida, entonces tú me puedes robar. Sí. Porque ya no hay nada que te detenga. Entonces tú me puedes mentir, me puedes engañar, ¿sí? Y cualquier otra persona que cree que la ley de Dios ya no es vigente, entonces dice, vivimos en la libertad de que de hacer el pecado, porque la ley nos muestra, ¿sí?, qué es lo que es el pecado. Exactamente. Entonces la ley es vigente. Pero si tú crees que la ley no es vigente, entonces no hay nada que te detenga. Tú puedes robar, puedes mentir, puedes matar, y entonces tú no eres un tipo de confianza. ¿Sí te das cuenta? Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que cuando amamos a Jesucristo, nosotros guardamos sus mandamientos, guardamos la ley de Dios. Exactamente. ¿Sí? Así es. Pues bueno, vamos con la siguiente pregunta, que
parece que es la última, dice, ¿hizo Jesús algún cambio a la ley cuando estuvo aquí? Dijo, bueno, la ley de mi padre ya, ahora que estoy yo aquí va a ser diferente, va a tener además otro mandamiento. Sí. ¿Hizo algo diferente? No, fíjate que no. En Mateo capítulo 5, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo, creo que es el 17, 18, por ahí. Vamos a verlo, vamos a encontrarlo aquí, a Mateo. Vamos a aventarnos una plática aquí con Mateo. Sí, Mateo capítulo 5, versículo 17. En labios de nuestro Señor Jesucristo dice: no piensen que he venido para abolir la ley, para quitarla, ¿sí? Para hacerla inválida. Dice, o los profetas. ¿Por qué dice o los profetas? Porque estaba hablando acerca de la ley de Dios que se encuentran en los primeros 5 libros de la ley de Dios, ¿sí? Y estaba hablando de los profetas, que era todo el Antiguo Testamento. O sea, él está hablando acerca de todo lo que contiene el Antiguo Testamento. Por eso se llamaban la ley y los profetas. Así estaba dividida. Como hoy dividimos en salmos, proverbios, en libros que son apocalípticos, etcétera. Así ellos dividían la palabra de Dios que tenían y que era nada más el Antiguo Testamento. Ahora, cuando Jesucristo se refiere a que no ha venido a cambiar la ley, ¿cuál ley se refiere? Si todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿a cuál ley se refería? A los 10 mandamientos, ¿sí? Y él dice que él no ha venido a cambiar, dice, no he venido para cambiar, sino para cumplir. Y luego sigue diciendo el versículo 18, porque de cierto os digo. Y cuando Jesucristo dice estas palabras, es que les está diciendo una verdad sumamente importante, Edgar. Sí, hay ocasiones en que Jesucristo decía, en verdad os digo. ¿Sí? Y aquí este versículo dice, a ver, espérame tantito porque ya me cayó un poquito de sudor en el ojo. Es que está un calor terrible. Sí. Sinceramente está... Monterrey, ahorita hemos estado a 40 y ¿no? tantos grados, 42, ¿sí? Y sin agua. Y 45. Y sin agua. Sí, ya nada más de 4 de la mañana a 10 de la mañana hay agua, ¿sí? Y en los despachadores de agua se está terminando el agua, ya hay gente que ya no alcanza agua, sí, ¿verdad? Para llenar sus garrafones y eso. Bueno, y el calor está tremendo. Dice el versículo 18, sí. Porque de cierto os digo, es decir, Jesucristo va a decir una verdad sumamente importante y eterna, porque cuando utiliza esas palabras, aguas, ¿sí? Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, es decir, ningún acento, pasarán de la ley, ¿sí? Dice, hasta que todo se haya cumplido. Ahora fíjate bien, algunas personas dicen, no, pues es que se cumplió en la ley de Dios, en la cruz, ahí Jesucristo clavó la ley, ¿verdad? Sin embargo, déjame decirte algo muy importante, Edgar, que la gente regularmente no conoce. Cuando Dios dio la ley, esas 2 tablas de piedra, Dios ordenó que se pusiera en lo que era el arca del pacto, ¿sí? Esas tablas de piedra estaban adentro del arca del pacto, ¿sí? Guardadas. Y había otro libro, Edgar, que se llamaba el libro también de la ley, que ese había sido escrito por Moisés, ¿sí? La ley de las ofrendas, la ley del pecado, la ley que debían de traer por la remisión de la tierra, que es lo que debían de traer. Esas eran las leyes, ¿sí? Y también todo era una ley, pero había una diferencia. Lo que fue escrito por Dios en tablas de piedra, con su propia mano, estaban guardadas dentro del arca del pacto, ¿sí? Demostrando que era eterno, ¿sí? Inmutable, como lo que estaba ahí, como las maravillas que había hecho Dios, que estaba la vara de Aarón, que había florecido, era algo increíble, sí. Como estaba ahí el maná, ¿sí? Todas las pruebas de que Dios era Dios, ¿sí?
Entonces, afuera del arca del pacto estaba un libro, que era el libro de las ceremonias, el libro de la ley, y ese libro, dice el apóstol Pablo, que era la sombra de lo que había de venir. Es decir, traer un corderito de 1 año para que fuera degollado, confesar sus pecados y luego derramar su sangre. Eso era la sombra de Cristo. Ese libro era la sombra de Cristo. Cuando Cristo vino y fue crucificado en la cruz del Calvario, ese libro ceremonial, todo lo que se hacía allí, todo lo que se requería, ese libro apuntaba a Jesucristo, ¿sí? El cordero apuntaba a Jesucristo, la sangre apuntaba a Jesucristo, todo el perdón de la remisión apuntaba a Jesucristo. Ese libro, esa ley ya no era necesaria porque Cristo había venido. Esa es la que se terminó. Pero la inmutable ley de Dios, los 10 mandamientos que estaban guardadas dentro del arca del pacto, esa era la ley moral de Dios. Una era la ley ceremonial, es lo que deberían de traer las ceremonias, y la otra es la ley moral, el cómo debemos de vivir y relacionarnos. Esa jamás cambió, y es la que habla Jesucristo, que esa aún dice allí, dice el versículo, ya con el aire me lo cambiaste, dice el versículo 17 del capítulo 5 de Mateo, dice, el 18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, oye Edgar, este es el mismo cielo que Jesucristo vio. Y es la misma tierra que Jesucristo anduvo y pisó. Sí. Entonces el cielo no ha pasado, ni la tierra ha pasado. Sí. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sí, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que mientras vemos estos cielos y esta tierra, la ley de Dios sigue vigente porque Jesucristo no vino a cambiar nada. Así es. Después Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, pero este cielo y esta tierra aún no pasan. Así es. Así es que Jesucristo no vino a cambiar nada. Pues ya lo saben, no ha cambiado la ley sigue siendo la misma, y es para siempre. Es para siempre. Sí, así es. Así es. Pues bueno, vamos cerrando el tema de la ley porque todavía nos falta mi sección favorita. Así es, ya sabemos. Que también hay muchos que les gusta esa sección. Claro. Como hemos estado diciendo anteriormente, nos gustaría tener muchísimo tiempo para hablarlo, sí, pero queremos que este formato sea digerible para todos. Claro. Entonces, vamos a cerrar aquí el tema de la ley, ¿de acuerdo? Y vamos, ¿algún otro comentario? Solamente que esto es algo básico, sí. Si queremos aprender más, hay que ir a la palabra de Dios. Si ustedes gustan aprender un poquito más, alguna pregunta, pues lo pueden escribir, ¿verdad? Ahí en los comentarios. Y con todo gusto, no lo sabemos todo, pero con todo gusto lo investigamos y tratamos de responder. Así es. Bien, pues vamos con los memes cristianos de esta semana. Y tengo aquí, de hecho, el primero dice, hazme un corte cristiano. Y el peluquero le hizo así una crucecita. Sí, pues lo rapó y le hizo una cruz. Ahí está. Hazme un corte pues cristiano. Ya tiene una cruz, entonces es cristiano. O a lo mejor quiso decir, hazme el corte de Cristiano Ronaldo. Pues sí, se equivocó. No. Este también está muy buena. Dice, ¿qué tal estuvo la adoración? Y yo así con el moco llorando. Sí, en el momento de la adoración está muy bonito. Mucha gente que le encanta. Y pues sí, el propósito de la adoración es que nosotros entreguemos nuestro corazón nuestros pensamientos a Dios. Sí, así es. Vamos, el siguiente dice, el que nunca tiene tiempo para ir a la iglesia y pone excusas, pero siempre está en las redes sociales. Conectado hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana, es que no tengo tiempo. Sí. Me levanto tarde. Este también está muy bueno. Dice, los jóvenes son el futuro de la iglesia y los jóvenes en la predicación. Fíjate que sí, no solamente los jóvenes, sino hay muchas personas que, pues no sé, se duermen con la prédica, ¿verdad? Pues es que depende también de quién esté predicando. Están cansados. Hay que entender que vienen cansados. Sí, claro. Cansados del trabajo. Cansados de pecar, dice Dani, que está acá en la producción. Yo no sé. Vamos con el siguiente, dice, yo predicando en mi cuarto. Dice, la gloria de Dios llena esta casa, aleluya.
Y luego yo predicando en la iglesia, ahora sí de veras. El rey David hizo el arca de Noé. Sí, primero está bien portachón y luego está... Ay, no. Es que sí intimida estar ahí y hablar acerca de la Biblia o de un tema aquí de la Biblia. Es intimidante porque te puedes llegar a equivocar en lo que es la responsabilidad que hay, ¿no? Sí. La responsabilidad es la que te hace sentir. Y sí, mira, qué bueno, porque si no sientes nada al pararte y exponer la palabra de Dios, pues algo está sucediendo, ¿no? Sí, claro. Digo, mínimo tú tienes que encomendarte a Dios, pedirle a Dios que te dé sabiduría, entendimiento, que te dé palabra para poder hablar, ¿verdad? Sí, de hecho a mí me toca predicar en agosto. Ah, qué bien. Ya me ando preparando. Está muy bueno para que vayan. Tengo aquí el último meme de esta semana que dice: cuando me preguntan si me cansa ser cristiano. Y yo, pues ni que estuviera corriendo, ¿cómo va a ser cansado? ¿No le han preguntado alguna vez? ¿No te cansas de la vida de cristiano? Sí, pues sí se me han preguntado, sí. Y pues ni que estuviera corriendo, ¿por qué me voy a cansar? Pues sí, ¿verdad? Pues qué. Y porque estuviera ahí haciendo ejercicio o algo. Todos los días, ¿va? Sí. Así es, pues estos son los memes de la semana. Ojalá que les hayan gustado también. Comenten. Y si tienen otros memes cristianos, se los agradeceríamos que nos los manden ahí al Instagram de Red. Sigan a Red en todas sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Red Monterrey, para que no se pierdan ninguna transmisión, ningún episodio del podcast, el contenido que estamos subiendo para alcanzar a más personas. Pues síganos para que no se lo pierdan. Como siempre, la dirección de Red. Sí, estamos en Valle de San Fermín número 200, en el fraccionamiento Valle San Miguel segundo sector, en Apodaca, Nuevo León. Ahí tenemos nuestro programa de adoración a las 10:30 de la mañana. Y pues ahí tenemos un coffee break también para que podamos convivir. Y tenemos la adoración y tenemos la palabra de Dios. Y tenemos el evangelio en acción también, ¿verdad? Así que está nutrido. Sí, está muy padre, cosas prácticas, cosas sencillas, pero que edifican nuestra vida. Sí, así es. Y lo mejor de todo es que pues lo que aprendemos estamos tratando de practicarlo. Sí, así que ahí los esperamos. Ahí los esperamos. Seguimos todavía todo este mes con la serie de Imposible. Imposible. Imposible, porque todo es posible en Cristo. Así es. Bueno, ¿algo más que agregar antes de que nos despidamos? Pues solamente quiero decirles que Jesucristo, dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Así es. Esas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el deseo de todos nosotros, para cada uno de ustedes, que hacer la voluntad de Dios sea agradable, que su ley esté en medio de su corazón y del nuestro, y que muy pronto, cuando venga Jesucristo, podamos ir a vivir con Él. Así es. Y bueno, yo nada más les digo, suscríbanse para que no se pierdan los episodios del podcast, para que lo puedan seguir escuchando. Y recuerden que esto lleva un seguimiento, es básico, pero es digerible, es para todos. Así es. ¿Sí? No se pierdan el próximo episodio porque va a estar muy bueno. Así es. Cuídense, Dios los bendiga. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Bye bye, compartan.